Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Angie Maribel Pérez Lima, alumna del Departamento de Área Común de Ciencias Económicas del primer semestre del Salón 201. A continuación les desarrollaré el tema de las leyes y categorías de la dialéctica. La dialéctica, para saber su significado, es un principio que búsqueda de la verdad por medio del diálogo, progresión a través de las ideas propuestas. Es por tanto lo contrario de una afirmación rígida, dogmática. Ahora bien, la concepción dialéctica del mundo no es un dogma, es un sistema completo llamado a enriquecerse sin cesar, un medio para progresar hacia la verdad analizando la realidad en sus aspectos múltiples y opuestos. Solamente el método dialéctico permite comprender la naturaleza, el trabajo y la transformación de la naturaleza por sí mismo, comprender la historia, el progreso y las transformaciones sociales. La dialéctica es una forma de pensar que se basa en la lógica y en la argumentación. La dialéctica se puede definir como el arte de examinar las ideas de todos los puntos de vista posibles y de llegar a la verdad a través del debate y el análisis. ¿En qué consisten las leyes y categorías de la dialéctica? La dialéctica proporciona un marco útil para comprender cómo ocurre el cambio en el mundo. Al reconocer la interconexión de todo y el estado constante del conflicto y el cambio, podemos comprender mejor el mundo que nos rodea y trabajar para crear un futuro mejor. Ahora bien, las categorías constituyen los elementos del sistema que sirven de estructura al conocimiento científico. Este sistema tomado por las categorías es flexible y eminentemente dinámico, porque sus elementos se transforman sin cesar. Las categorías de una ciencia son los conceptos que tienen mayor extensión dentro de ella, porque abarcan por completo su dominio. Desde el punto de vista lógico, las categorías son los conceptos comunes a todos los conocimientos integrantes de una disciplina científica y por tanto se encuentran relacionados por todos los otros conceptos de la misma disciplina. Entonces, las categorías son aquellos conceptos que quedan implicados necesariamente de esto un juicio que se establece dentro de una ciencia. Por eso las categorías de una ciencia tomadas en conjunto sirven para discriminantes para delimitar su dominio. En la dialéctica nos menciona la teoría de la concatenación universal. En el mundo material no solo es un todo en desarrollo, sino concatenación unido. Todos sus objetivos y fenómenos no se desarrollan por sí mismos, aisladamente, sino indisolublemente ligados, unidos con otros objetos y fenómenos, ya que cada uno de ellos influye en otros objetivos y fenómenos y experimenta las influencias recíprocas de los mismos. La ciencia dispone de cuantiosos datos confirmativos de la concatenación y condicionamiento mutuos de objetos y fenómenos. Es de gran importancia conocer las concatenaciones. Al ponerlas de manifiesto, los hombres descubren las leyes del mundo objetivo y el conocer las leyes es condición indispensable de la actividad práctica de los hombres. La misión, la ciencia, consiste precisamente en conocer las leyes y pertrechar con ellas en la práctica. Detengámonos más detalladamente a caracterizar las leyes de la dialéctica. En las leyes de la dialéctica nos mencionan tres leyes: la ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley de tránsito de los cambios cuantitativos y cualitativos, la ley de la negación de la negación. Como principal vamos a ver lo que significa la ley de la unidad y lucha de contrarios. Es la esencia y médula de la dialéctica, pone al descubierto de las fuentes y causas reales del eterno movimiento y desarrollo del mundo material. Es de gran importancia para comprender la dialéctica del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad del pensamiento para la ciencia y la actividad práctica. En pocas palabras,
palabra nos quiere decir que esta ley establece que todo está interconectado y que todo está en un estado de cambio constante. Esto significa que todo está compuesto por diferentes partes que están en constante conflicto entre sí. Por ejemplo, en nuestra diapositiva podemos observar el ejemplo de un árbol que está formado por raíces, troncos, ramas y hojas, y todas sus partes están en constante conflicto en sí mismo, ya que este conflicto es lo que hace que el árbol crezca y se desarrolle y se reproduzca cada vez más. La siguiente ley es la ley del tránsito de los cambios cuantitativos y cualitativos. Tras cómo y de qué manera discurre el proceso de desarrollo, cuál es su mecanismo para poner en claro que debe comprender qué es calidad y qué es cantidad. Es una ley universal del desarrollo del mundo material. Están ligados entre sí y dependen unos a otros. Esta ley nos explica que establece el cambio ocurre gradualmente y que los pequeños cambios se acumulan con el tiempo para producir grandes cambios. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que es gradualmente se vuelve cada vez más vulnerable, cada vez más propensa con el tiempo, puede desarrollar una enfermedad grave. Y esta ley establece que cuando se alcanza una cierta cantidad se produce cambio cualitativo. Aquí podemos ver un grupo de personas que protestan pacíficamente, o sea, tranquilamente, y que pueden volverse violentos de repentinamente cuando alcancen un cierto umbral, o sea, un cierto objetivo. La siguiente ley es la ley de negación de la negación. Da a conocer la dirección general, la tendencia del desarrollo del mundo material. Se debe poner en claro la comprensión que es negación dialéctica y qué lugar ocupa en el desarrollo. Según Hegel, la negación se basa en el desarrollo de la idea del pensamiento. El pensamiento es la superación de lo viejo a base de contradicciones internas del automovimiento y desarrollo de los objetos y fenómenos. Esta ley nos trata de establecer que el cambio ocurre a través de un proceso de negación y síntesis. Esto significa que cuando dos fuerzas opuestas entren en conflicto, eventualmente se negarán entre sí y crearán una nueva síntesis. Por ejemplo, en nuestra diapositiva podemos observar cómo hay un conflicto entre el capitalismo y el socialismo. Eventualmente pueden conducir a la creación de una nueva síntesis que incorporará elementos de ambos. Como siguiente punto, continuamos con las categorías de la dialéctica, que son 7 categorías. La primera es lo singular, lo particular y lo universal. La segunda categoría es la causa y efecto. La tercera es la esencia y fenómeno. La cuarta es la forma y contenido. La 5 es casualidad y conformidad. La 6 es casualidad y necesidad. Y la 7 la libertad y la necesidad. Y nos enfocaremos en desarrollar la primera, lo singular, lo particular y lo universal. La 2, la causa y efecto. La 3, la esencia y fenómeno. Y la 6, la casualidad y la necesidad. La categoría de lo singular y lo particular y lo universal trata de cuando decimos esta máquina, este hombre o este árbol. Hablamos de objetos singulares, pero cuando hablamos en general, o sea, en un grupo o en lo plural, como la máquina, el hombre, el árbol, nos referimos a un grupo completo o clase de esos fenómenos. Cada objeto o persona o fenómenos individual del mundo material constituyen lo que es singular. Ningún objeto singular existe por sí mismo, ni se encuentra desvinculado de los fenómenos, objetos y personas. Existen muchos acontecimientos similares, parecidos, semejantes y análogos, pero entre ellos siempre hay diferencias individuales. Como podemos observar en nuestra pantalla, tenemos a un equipo de básquetbol. Hay diferentes tipos de jugadores, todos son diferentes, pero todos pertenecen a un mismo universo de jugadores. Como siguiente categoría tenemos a la causa y efecto. A través de la experiencia, sin ningún fenómeno surge sin causa. De por sí engendra el desarrollo procedente del fenómeno.
Todo fenómeno tiene su origen, es precisamente lo que se llama causa, lo que crea. Lo que surge bajo la acción de la causa se llama efecto. El fenómeno generado es por la acción de la causa, es el efecto. La causa siempre es anterior al efecto. Como por ejemplo aquí en la dispositiva tenemos un ejemplo de cuando de cómo el arco iris sale después de que llueve. Tenemos la razón por la que algo sucede, porque ocurre, que es la lluvia. Entonces el resultado va a ser el arco iris, que sería el efecto. Como siguiente categoría tenemos la ciencia y el fenómeno. La ciencia, la práctica, nos convence de que las formas y los procesos que se producen en el mundo tienen dos aspectos, el interno, oculto entre nosotros, y al extremo. El fenómeno es relevancia de la esencia, la forma externa en que ésta se manifiesta. La esencia se manifiesta y el fenómeno es la esencia. El desarrollo del fenómeno y del conocimiento es un movimiento incesante del pensamiento que va de lo exterior, de lo visible, de lo que parece ante nosotros, a lo más profundo, a lo más oculto. En la expositiva observamos un ejemplo que significa que es la esencia en sí la mente, y la visión que tenga a futuro el fenómeno consistirá en la capacidad de su cuerpo para cumplirlo en estado físico o en estado de salud. Ya que el fenómeno es la forma en que se revela la esencia, su manifestación externa que siempre se develará de una u otra manera. La esencia es la expresión del principal aspecto exclusivo de los procesos. La siguiente categoría de la casualidad y la necesidad es el mundo y todo lo que ocurre en él, es a juicio suyo, es como resultado de la acción de la casualidad. Los deterministas afirman que todos los fenómenos de la naturaleza tienen sus causas. En el mundo no ocurre nada sin causa, están en lo cierto. Tras la casualidad hay que saber descubrir siempre la necesidad, las leyes que sirven de base a su surgimiento. Ni en la naturaleza ni en la sociedad existen fenómenos casuales que no estén respaldados por uno u otro proceso necesario, sujeto a leyes. La necesidad proviene de la esencia de la naturaleza, intrínseca del fenómeno de desarrollo. La casualidad no proviene de la naturaleza intrínseca del objeto dado. La casualidad no aparece sin causa. Entre la necesidad y la casualidad existe una interdependencia dialéctica. La principal es orientarse hacia los fenómenos y procesos necesarios. En el siguiente ejemplo podemos observar cómo un equipo de fútbol aspira a ganar todos los partidos con la necesidad de ser campeón, pero un equipo contrario, o más bien un equipo que sea rival, se refuerza y gana la competencia casualmente. Esta categoría es muy expresiva hacia lo que pasa alrededor del mundo, ya que el hombre no debe confiar en lo casual, pero al mismo tiempo no debe ignorar y menos desaprovechar las casualidades favorables. Muchas gracias por su atención y gracias por llegar hasta esta presentación.